Nextel no fue el primer operador móvil, ni tuvieron los primeros celulares. Tampoco fueron los más bonitos y ni mucho menos los más baratos. Pero por un tiempo eran muy poderosos, no por su diseño claramente, mira qué feos eran, sino por un botón físico que presionabas y hacía el mítico PRIP. Una función tan simple con la que se coordinaban millones de trabajadores en todo el continente, desde constructores y camioneros hasta seguridad privada y empresas gigantescas. Era tan icónico que si escuchabas ese sonido, sabías que alguien importante estaba al lado tuyo. Lo curioso es que Nextel no nació como una empresa de celulares y ni siquiera querían competir con las operadoras grandes. Más bien lo suyo era apostarle todo a un nicho y a una tecnología que parecía ingeniosa, combinar un radio con el teléfono. Pero esa misma ventaja que los hizo triunfar también fue la que los condenó cuando llegaron los smartphones. Y eso será lo que estaremos viendo en este video. La historia de Nextel no arranca con un teléfono bonito ni con una gran innovación como podríamos esperar. Realmente tiene unos orígenes muy humildes. Es 1987, los celulares en Estados Unidos no eran algo común todavía, así que como imaginas eran caros y poco prácticos. Su mercado estaba controlado por muy pocas empresas y es en ese contexto que aparece FleetCall, una compañía que no nació pensando en el público general, sino en la gente que necesitaba comunicarse rápido para trabajar. Te hablo de taxistas, camioneros, gente que trabajaba en obras gigantes, ya sabes, todo eso. Personas que sí se sabían la de chambear y no podían darse el lujo de esperar a que alguien contestara una llamada, ni andar haciendo una a cada rato. Los fundadores, liderados por un hombre llamado Morgan O'Brien, no estaban obsesionados con vender teléfonos ni con ser una superoperadora tradicional. Más bien su obsesión eran las licencias y las frecuencias de radio. O'Brien había trabajado en la FCC y por eso sabía que el verdadero negocio no estaba en el celular sino en el espectro. Y había un tipo de frecuencias que casi nadie valoraba, aquellas que se usaban para despacho. Es decir, para coordinar por radio en tiempo real a taxistas y a toda esta gente que te mencioné, tan pequeñas que para las grandes empresas no valían la pena. Es así que FleetCall vio ahí la oportunidad. Desde el inicio, su plan no era elegir entre radio o teléfono, sino combinar ambos para usar la rapidez del radio y que la gente coordinara al instante, como un walkie-talkie, pero al mismo tiempo tener la opción de hacer llamadas normales. Entre 1987 y 1992, FleetCall fue creciendo sin llamar tanto la atención. Empezaron absorbiendo pequeñas empresas de radio en distintas ciudades, juntaron licencias y así fueron armando su cobertura poco a poco. Y es en 1993 cuando la empresa decidió cambiarse de nombre por uno que todos conoceríamos, Nextel. Ese cambio además mostraba su nueva ambición. Ya no querían ser solo un servicio para flotas, ahora siempre sí querían competir como un operador móvil, pero diferente y exclusivo. Es aquí cuando entra Motorola. Monstruosa en aquellos años, no fue solo un proveedor, sino que Nextel apostó todo a la tecnología de Motorola y Motorola apostó todo a Nextel para demostrar que su sistema funcionaba. Increíblemente, desde ese momento, el destino de ambas empresas quedaría ligado. Y bueno, esta famosa tecnología se llamaba iDEN. Permitía hacer varias cosas en un solo dispositivo. Celulares de los 2000 como el Motorola i90C, un flip chiquito, el i95CL con pantalla a color y más adelante el i730 con su Vibra Pro. Básicamente tenías llamadas y mensajes de toda la vida, pero algo muy especial llamado Push to Talk o PTT, el servicio que sería la clave. Y sí, funcionaba con ese famoso botón que presionabas, sonaba el PRIP y hablabas. De hecho, ese sonido se volvió muy fácil de reconocer y parte de la identidad de la marca, ya que si lo escuchaban en público, sabían que alguien usaba un Nextel. Y ojo, tampoco eran dispositivos baratos. Por ejemplo, el i95CL lo llegaban a vender en unos $400 de la época, y el BlackBerry 7520 para Nextel salía en unos $300, pero por el PRIP valía la pena pagarlo, porque el PTT realmente cambió la forma de comunicarse, ya que no era una llamada que pudieras ignorar. Interrumpía donde estuvieras, la voz salía casi de inmediato y no podías pararla. Por eso tuvieron que surgir reglas no escritas. Me refiero a quién se le podía hablar así, en qué momento y por qué motivo. Nextel parecía tenerlo todo a su favor, con una sólida red de usuarios y un costo promedio de servicio de alrededor de $70 mensuales. Ese producto pronto se esparciría a otros lugares del planeta.
Cuando Nextel sale de Estados Unidos y llega a Latinoamérica, no llega a un mundo moderno ni conectado claramente. Más bien se topa con un lugar donde el celular todavía es caro, limitado, la señal falla muchísimo y gran parte del trabajo pasa en las calles. Me refiero a que a finales de los años 90 había obras, camiones, vendedores, gente de seguridad y gente moviéndose todo el día. Y curiosamente, aunque para el usuario pareciera la misma Nextel de Estados Unidos, en realidad en Latinoamérica era punto y aparte. Mira, era la misma marca y los mismos teléfonos Motorola que usaban la misma tecnología Aiden, pero cada país tenía su propio operador independiente a los demás, nada más al final todos se agrupaban bajo la empresa matriz NII Holdings. La expansión empezó fuerte, primero fue Brasil en 1997, luego México, Argentina y Perú en 1998 y después otros países. Aplicaban siempre el mismo modelo, conseguir espectro local y montar la red Aiden para vender la mezcla entre radio y teléfono. El problema es que costaba muchísimo dinero, así que para crecer tan rápido, Nextel tuvo que financiarse con capital y mucha deuda. Aún así, sabemos que el servicio explotó. Con el tiempo, el PRIP dejó de ser solo un sonido curioso y pasamos, al igual que en Estados Unidos, a reconocerlo, a pensar, ese trae Nextel, seguro es importante o el jefe de algo grande. Y es que sí, representaba estatus, autoridad. Ser usuario Nextel no era barato ni para cualquiera. Al inicio era exclusivo para empresas y estas lo pagaban. A veces el trabajador, ya sabes, LATAM, costaba unos 300 pesos mexicanos la pura activación y una renta mensual desde 335 hasta 1100 pesos. Ya como para 2011, más o menos, es cuando llega Nextel prepago en algunos países y, bueno, llegó al público general. Pero en ambos casos se justificaba igual. Si tu trabajo dependía de responder rápido, Nextel era lo ideal. Y como no cualquiera podía pagarlo, eso también daba ese preciado estatus. Importante mencionar que tampoco funcionaba con números normales, funcionaba con los llamados IDs. Nuevamente, todo eso se sentía interno, como si fuera una red privada de la élite. A mediados de los 2000 llegó algo que se sintió demasiado revolucionario, el PRIP internacional, útil para comunicarte entre países usando prefijo y ID, y no los culpes, pero para mucha gente eso era casi ciencia ficción. Por eso el punto más alto fue entre 2005 y 2007, cuando el sonido del PRIP se escuchaba literalmente en cualquier lado. Sin embargo, a partir de ahí las cosas comenzarían a cambiar. Si bien Nextel era perfecto para coordinar, el mundo empezaba a moverse hacia los datos, al internet, a las aplicaciones y a los smartphones. Y ahí la compañía se la vería difícil. Durante años, Nextel parecía intocable. Mucha gente dependía de él todos los días, por eso cuando empezó a ir mal, la pregunta era lógica. Si era tan bueno, ¿qué fue lo que pasó? La respuesta no está en un solo error, sino en el cambio completo del mundo. Hasta mediados de los años 2000, casi toda la comunicación giraba alrededor de llamadas, pero como sabes, eso empezó a cambiar. Primero bajaron los precios de las llamadas y de los SMS, y luego pasó algo todavía más importante. A partir de 2010, la gente empezó a vivir de datos móviles porque Internet dejó de ser algo exclusivo de la computadora beige de la casa o del ciber acá en LATAM, y empezó a ser accesible desde tu celular. Queríamos navegar, descargar cosas, usar aplicaciones o ver video. Y ahí el modo de Nextel empezó a mostrar más que nunca sus limitaciones. Desde 2005 la compañía había vivido su momento más grande en su historia, la fusión con Sprint en Estados Unidos. Y mira, desde afuera parecía como un triunfo enorme. Eso significaba más cobertura y más poder, pero por dentro, bueno, todo lo contrario. Ambas compañías tenían redes distintas, pero lo más grave, culturas y prioridades diferentes. Tratar de integrarse fue un proceso lento y caótico y, mientras tanto, el mercado no se detenía a esperarlos. El golpe fue muy evidente. Desde mediados de los 2000 empezaron a aparecer teléfonos con pantallas grandes, funciones multimedia, internet rápido y nuevas funciones cada año. Ahora súmale que cuando llegó el iPhone en 2007 y poco después Android, no solo afectó a las marcas de celulares como Nokia o BlackBerry. Nextel también empezó a verse viejo y ese estatus que tanto se presumía empezó a desaparecer. En la práctica también se dice que el servicio decayó y se empezó a notar porque el PRIP ya no siempre era instantáneo. A veces tardaba o simplemente te fallaba. El audio ya no se sentía tan claro
que, nunca fue de mucha fidelidad, la verdad, pero ahora se notaba más. Súmale a eso que casi no había modelos compatibles, que tenían pocas o nulas mejoras y básicamente nada de aplicaciones modernas. Simplemente estaba destinado a morir. Aunque bueno, siendo justos, esto era más que nada culpa del fabricante del teléfono, pero ya sabes, la experiencia afectaba principalmente a la imagen de Nextel. Muchos nos preguntamos después por qué no migraron a un sistema de push-to-talk moderno y a tiempo. Y es que la verdad no era tan simple. La tecnología AIDEN no estaba pensada para datos y el mundo moderno. Cambiar todo requería una inversión enorme y dependían mucho de Motorola. Además, tenían miedo de romper algo que todavía funcionaba, algo lógico. Pero el problema es que no hacer nada les salía caro también. Pero sí, intentaron reaccionar. Fue ese tiempo cuando aparecieron equipos híbridos, teléfonos con Android y el botón de PTT, como esos famosos Motorola i867 Ferrari o el Lead i940, con las promesas de tener lo mejor de los dos mundos. Pero eran teléfonos caros y sinceramente no estaban a la par de lo que un gama alta de cualquier marca de esos años podía ofrecerte. Que solo porque fueran Nextel ya validaba su precio, por supuesto que no, y nadie, o bueno, muy pocos, se tragaban el cuento. Yo creo que si hubieran lanzado un iPhone compatible con la red Nextel, igual y les hubiera ido bien, pero ves que sí se mamaban con los precios y políticas de su servicio. ¿Qué era eso de meter prácticas injustas y agresivas para retener a los clientes, como cancelaciones difíciles y cobros absurdos? Ya parecían cierta empresa. Todo eso iba desgastando la relación con los pocos usuarios que les quedaban. Inevitablemente la compañía se iba a ver obligada a tomar una decisión final: apagar poco a poco la red AIDEN y migrar hacia la red LTE y a los smartphones. Nos encontramos en la recta final y el cierre de Nextel no fue un día global como pasó apenas con MTV. Fue algo lento que se repitió país por país, comprendido entre los años 2013 y 2017, y casi siempre empezó de la misma manera. Alguien compró Nextel, pero cuando una empresa lo compraba en un país no estaba rescatando nostalgia ni cultura o ganas de revivirlo, ¿sabes? Ellos veían una compra de infraestructura, espectro, clientes y una futura posición en el mercado. La marca era lo de menos. Por eso los compradores fueron casi siempre operadoras grandes que querían crecer rápido. En México, Nextel terminó integrada a AT&T tras la compra de Usacell y Nextel en 2015. Que ahora ya también se va del país. En Brasil, la red y los clientes pasaron a Claro alrededor de 2013. En Perú, Nextel fue comprada por Entel también en 2013. En Argentina, Nextel pasó primero a manos de Cablevisión y luego se integró al grupo Telecom entre 2015 y 2017. En Chile, Nextel terminó convirtiéndose en WOM a partir de 2015. Y bueno, en Estados Unidos siguió siendo parte de Sprint, pero murió, por así decirlo, en 2013, cuando apagaron la red AIDEN. Ahora sí que, como dicen, la misma historia, diferentes versiones, y todas son ciertas. Aunque en su momento muchos se preguntaron por qué eliminaban la marca Nextel si todavía tenía mucho valor. Y la respuesta, aunque suene ruda, la verdad es clara: estorbaba. Representaba una tecnología vieja de los 90 que ya no encajaba ni era de utilidad para nuestro mundo moderno. Y si somos más criticones, el momento de muerte no fue el apagón oficial de las redes AIDEN, fue mucho antes, desde aquel día en que presionabas el botón y el PRIP ya no entraba inmediato, cuando llegaron los smartphones y las aplicaciones. Ese fue el final del Nextel clásico. El paso a los smartphones trajo mejoras innegables: internet mucho más rápido, aplicaciones realmente útiles, cámaras potentes, mapas y GPS de forma seria. Y aunque también se perdió mucho en hardware y la resistencia bajó, la ergonomía cambió y la comodidad ganó. En sí, la transición mejoró casi todo, menos la coordinación instantánea. Mandar mensajes o abrir aplicaciones nunca fue lo mismo que presionar un botón y hablar. El push to talk sobrevivió, pero transformado. Hoy, increíblemente, vive en aplicaciones de nicho y en soluciones empresariales como radio sobre LTE. Eso sí, ya no se siente como un viejo Nextel de antaño. Falta latencia mínima, falta aquel mítico botón físico, falta también el estatus y la cultura compartida
partida que lo hacía glorioso, y la historia siempre deja una lección clara. A veces, una ventaja tecnológica tan fuerte se puede convertir en una jaula. Nextel ganó en su debido tiempo porque hizo una cosa mejor que nadie, y perdió porque el mundo evolucionaba muy rápido, y simplemente dejó de necesitar exactamente lo que hacía Nextel. Y nada, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te hayas entretenido y no te vayas aún, te recomiendo este video para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.